Los cálidos vientos del Océano Pacífico y los vibrantes colores de los trópicos no son solo el telón de fondo de un importante acontecimiento, sino un símbolo de los cambios que se están produciendo en nuestro mundo. Con este esplendor en el corazón de Samoa, se celebró una cumbre de la Commonwealth en la que el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla debatieron no solo el pasado, sino también el futuro de la nación y su relación con sus antiguas colonias. El rey Carlos, dirigiéndose a los líderes reunidos en Apia, abordó un tema muy delicado, el legado de la trata transatlántica de esclavos. Afirmó que, aunque el pasado no puede cambiarse, es importante recordar sus aspectos más dolorosos y aprender de sus errores. Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado, pero podemos comprometernos de todo corazón a aprender sus lecciones, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de encontrar las palabras adecuadas y ser conscientes de nuestra historia. Sus palabras suenan como un llamamiento a la comprensión y el respeto, especialmente a la luz de las peticiones de reparaciones financieras por parte de algunas antiguas colonias. Sin embargo, no mencionó específicamente las reparaciones, lo que ha provocado reacciones encontradas. El primer ministro británico, Keir Starmer, también habló de la necesidad de tener en cuenta un pasado compartido difícil, pero advirtió contra un debate demasiado largo que podría distraer la atención de cuestiones acuciantes. Es importante reconocer que tenemos una historia compartida y que todos los aspectos de ella deben discutirse honestamente, dijo Starmer, aludiendo a la necesidad de un enfoque responsable a la hora de debatir el legado del colonialismo. Los debates de la cumbre fueron más que formales. El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, expresó su deseo de discutir el tema de las reparaciones con el primer ministro Starmer, subrayando la importancia de la cuestión para los numerosos países afectados por la opresión colonial. Incluso los candidatos a nuevo secretario general de la Commonwealth están a favor de las ideas de justicia reparadora. Esto subraya lo relevante e importante que es este tema para la política mundial. El rey Carlos también expresó su apoyo a la idea de crear un futuro más justo, haciendo un llamamiento a la unidad y la cooperación entre los países de la Commonwealth. Subrayó que es a través de los principios de igualdad y respeto como se pueden superar las sombras del pasado. Nada corregirá la desigualdad como defender el principio de que nuestra Commonwealth es una oportunidad real para todos, afirmó, haciendo hincapié en la importancia de la cohesión. Al mismo tiempo, la cumbre debía centrarse en los graves retos a los que se enfrentan los países de la Commonwealth, como el cambio climático. El rey señaló que los efectos del cambio climático ya están amenazando la vida y el bienestar de millones de personas que viven en islas pequeñas. Estas palabras no pudieron sino tocar el corazón de los participantes, ya que muchos de ellos están en primera línea de la lucha contra este problema global. A medida que el mundo se enfrenta a un aumento de las catástrofes naturales y a la amenaza de la subida del nivel del mar, estos debates cobran especial relevancia. No es de extrañar que la atención mundial se centre en esta cumbre, en medio de la creciente preocupación por el cambio climático. Los reyes participan en debates que podrían afectar al futuro de naciones enteras. Esta reunión no es solo un debate sobre viejas heridas, sino una oportunidad para que todos los países de la Commonwealth se unan para encontrar soluciones a problemas acuciantes. En medio de todos estos debates, el rey Carlos y la reina Camilla han demostrado su compromiso con los ideales de su predecesora, la reina Isabel II, que siempre ha abogado por la unidad y la cooperación entre los países de la Commonwealth. Ahora su papel no es solo mantener la tradición, sino también promover el progreso y la justicia social. Esta evolución es un reflejo de cambios más profundos en las relaciones internacionales y en el propio concepto de monarquía. El rey, que antes luchaba contra una grave enfermedad, participa ahora activamente en acontecimientos importantes y discutidos, como la cumbre en la que se debaten los efectos del colonialismo y la necesidad de justicia para quienes lo sufrieron. Sigamos de cerca los acontecimientos que se desarrollan en la escena internacional y analicemos qué decisiones se tomarán a raíz de esta cumbre. ¿Cuál será la reacción del mundo ante las palabras del rey? ¿Qué medidas tomarán los países de la Commonwealth para crear un futuro más justo? Las preguntas siguen abiertas, pero una cosa está clara. El cambio está a la vuelta de la esquina y el mundo está ansioso por ver qué medidas tomarán estos líderes para restaurar la justicia histórica. En este momento de la historia asistimos a importantes acontecimientos en los que está implicada la familia real británica. En un contexto de tensiones mundiales y llamamientos a la justicia, el rey Carlos III y la reina Camilla han viajado a Samoa para asistir a la cumbre de jefes de Estado de la Commonwealth. No se trata de una simple visita, sino de una oportunidad para que el rey, como nuevo monarca, conozca en profundidad y responda a dolorosas páginas de la historia que siguen siendo relevantes y controvertidas en la sociedad actual.
En la cumbre celebrada en Apia, el rey Carlos se dirigió a los líderes de la Commonwealth, subrayando que no se puede cambiar el pasado, pero sí aprender de las lecciones y trabajar para superar las desigualdades existentes. Reconoció que los aspectos más dolorosos de nuestro pasado siguen resonando en la mente de la nación. Sin embargo, cabe destacar que el rey evitó hacer referencias específicas a las reparaciones financieras exigidas por algunas de las antiguas colonias británicas. En su lugar, hizo un llamamiento a encontrar el lenguaje adecuado para comprender la historia y a crear un entorno que promueva la igualdad en el futuro. Curiosamente, el primer ministro británico, Keir Starmer, también subrayó la importancia de reconocer la dura historia compartida, señalando que algunos participantes en la cumbre insisten en la necesidad de hacer frente a los daños e injusticias del pasado mediante la justicia reparadora. Esto pone de relieve la creciente importancia de la cuestión de las reparaciones por la esclavitud, que sigue siendo un tema muy discutido y debatido en la escena internacional. Mientras tanto, el rey Carlos, presionado por cuestiones de actualidad como el cambio climático, recordó que nada corregirá la desigualdad como defender el principio de que nuestra Commonwealth es una auténtica oportunidad para todos. Su discurso, lleno de llamamientos a la acción, fue una parte importante de una cumbre que los líderes del Pacífico esperaban que se centrara en los devastadores efectos del cambio climático. En medio de amenazas crecientes como los aterradores huracanes en el Caribe y las catastróficas inundaciones en África Oriental, el rey pidió una acción decisiva para reducir las temperaturas, restaurar la naturaleza y mejorar la resiliencia regional. Esto es un indicio de su comprensión de los problemas globales actuales que afectan no solo a Gran Bretaña, sino al mundo entero. Samoa es la primera nación del Pacífico que acoge la cumbre, y el evento es una oportunidad única para que todos los participantes comprendan mejor los problemas reales a los que se enfrentan las pequeñas naciones insulares, especialmente a la luz de las crecientes amenazas relacionadas con el clima. El primer ministro de Samoa, Fiamae Naomi Mataafa, señaló que el cambio climático es la mayor amenaza para la supervivencia y la seguridad de nuestros pueblos del Pacífico. Con cada palabra del rey Carlos, vemos cómo la importancia del diálogo sobre el pasado, la conciencia de una historia compartida y el deseo de mejorar el futuro se convierten en un punto central de la escena internacional. Esta es una historia no solo sobre la familia real, sino sobre nuestra humanidad compartida y sobre cómo podemos aprender juntos de los errores del pasado y construir una sociedad más justa para todos. Siga nuestro canal para saber más sobre los acontecimientos que están configurando el mundo que nos rodea y el papel que desempeña la familia real en esta realidad dinámica y en constante cambio. Entre los cálidos vientos del Océano Pacífico y los vibrantes colores del trópico, que no solo sirven de telón de fondo, sino también de símbolo del cambio, se celebró en la pintoresca Samoa la Cumbre de la Commonwealth. El evento, en el que el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla se reunieron con líderes de naciones que han dejado huella en la historia, demostró no ser una reunión más, sino un paso importante para debatir cuestiones acuciantes de la actualidad, como el legado del colonialismo y cuestiones de justicia. Con un telón de fondo de paisajes naturales de una belleza inexpresable, el rey Carlos, dirigiéndose a la cumbre, planteó un tema que conmueve los corazones y las mentes de muchos: el legado de la trata transatlántica de esclavos. No podemos cambiar el pasado, pero tenemos la oportunidad de aprender de sus errores y avanzar con mayor conciencia, dijo, haciendo hincapié en la necesidad de reconocer los aspectos duros de la historia. El discurso fue un llamamiento al respeto y la comprensión, especialmente en el contexto de las crecientes demandas de reparaciones financieras por parte de algunos países afectados por el dominio colonial. Sus palabras se hicieron eco de sentimientos familiares para muchos y marcaron el tono de una importante conversación a la que solo podían responder corazones sinceros y sabios. El primer ministro británico Keir Starmer, que también intervino en la cumbre, afirmó que, aunque era importante debatir el difícil pasado compartido, la atención debía centrarse en cómo crear un futuro más seguro y brillante para todos. Debemos recordar que las discusiones históricas no solo pueden ser interesantes, sino que deben conducir a acciones concretas, afirmó, haciendo hincapié en que no solo es necesario hablar del pasado, sino también trabajar en soluciones para el presente. Sin embargo, sus palabras no pudieron ocultar la complejidad de la cuestión de las reparaciones. El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, planteó la necesidad de reparaciones financieras y dijo que era un aspecto clave que requería un debate serio con el gobierno británico. Esto pone de relieve hasta qué punto las heridas del colonialismo aún perduran en la mente de las naciones y los pueblos, y cómo requieren atención y comprensión.
En el contexto de estos debates, el rey Carlos no solo habló de la necesaria atención al pasado, sino que también hizo un llamamiento a la unidad y la cooperación entre las naciones de la Commonwealth. Debemos esforzarnos por crear un futuro más justo, subrayó, señalando la importancia del respeto y el apoyo mutuos. En sus palabras se oyó no solo una llamada a la acción, sino también la constatación de que solo a través de la unidad podremos superar las sombras del pasado y crear un futuro sostenible para todos los pueblos. Sin embargo, la cumbre también abordó los graves retos a los que se enfrentan las pequeñas naciones insulares, que están sintiendo más que nunca los efectos del cambio climático. El rey expresó su alarma ante esta crisis global, señalando que millones de personas ya están sufriendo los desastres naturales y la subida del nivel del mar. Hizo un llamamiento para que todos los países unan sus fuerzas para combatir este problema, subrayando que es a través de la acción conjunta como se puede hacer frente a los retos que plantea la naturaleza. En este contexto, la cumbre atrae la atención mundial, ya que los reyes se convierten en símbolos de esperanza para quienes buscan justicia e igualdad. Su participación en los debates sobre el futuro de la Commonwealth pone de relieve que la monarquía puede y debe desempeñar un papel activo a la hora de abordar cuestiones acuciantes. Los debates sobre el legado del colonialismo y el cambio climático no son mera retórica, sino una oportunidad para que los países de la Commonwealth se unan y desarrollen estrategias que ayuden a mejorar la vida de millones de personas. A la luz de estas conversaciones, es importante darse cuenta de que no todos los problemas pueden resolverse de la noche a la mañana. Pero cada paso hacia el entendimiento y la reconciliación es un paso hacia un futuro más brillante. El rey Carlos y la reina Camilla demuestran su compromiso con los ideales de su predecesora, la reina Isabel II, que siempre hizo hincapié en la importancia de la unidad y la cooperación entre los países de la Commonwealth. Pero ahora, en un nuevo contexto, su papel incluye también la necesidad de promover el progreso y la justicia social, lo que hace que su misión sea especialmente significativa. La atención prestada a esta cumbre y a las cuestiones que se plantean nos permite reflexionar sobre los pasos que se darán para crear un mundo más justo. ¿Cómo responderá el mundo a los llamamientos del rey? ¿Qué medidas concretas se adoptarán para hacer frente a las desigualdades y promover el entendimiento? Estas son solo algunas de las preguntas que siguen abiertas, pero una cosa está clara. El cambio es inevitable, y la búsqueda universal de la justicia y el entendimiento es el camino a seguir. Debemos observar cómo se desarrollan los acontecimientos y evaluar qué soluciones e iniciativas surgirán de esta significativa cumbre. Al concluir su emotiva gira por Australia y Samoa, el rey Carlos hizo una declaración histórica que reflejaba sus aspiraciones y experiencias interiores. Su brindis en una recepción en casa de Robert Louis Stevenson no fue solo una despedida, sino una especie de franqueza que no solo tocó sus deseos personales, sino también los valores compartidos por toda la Commonwealth. El rey expresó su profundo deseo de visitar los 56 países de la Commonwealth, señalando lo fuertemente vinculada que se siente su familia a estas naciones. Este deseo, sin embargo, se enfrenta a las duras realidades de su edad y su salud, que le hacen darse cuenta de que no todos los sueños pueden hacerse realidad. Cada año que pasa, el príncipe Guillermo observa atentamente cómo su padre, a pesar de sus esfuerzos, se ve obligado a limitar sus viajes y apariciones públicas. Guillermo se da cuenta de que en algún momento, su vida será radicalmente diferente a la de su padre. Empieza a darse cuenta de que depende de él transmitir los valores de los que habla Carlos a la nueva generación. Este momento cobra especial importancia cuando el príncipe Guillermo asume la responsabilidad del futuro de la familia real y su conexión con la nación. Cada palabra que pronunció Carlos en la velada, cada entonación que hizo, pareció resonar profundamente en el príncipe Guillermo. El rey habla de su deseo de seguir vinculado a los países de la Commonwealth y de transmitir sus conocimientos y sabiduría a las próximas generaciones. El príncipe, consciente de la importancia de este mensaje, siente que no solo debe mantener la tradición, sino también adaptarse a los retos modernos. En este contexto, Guillermo ve su papel como un puente entre el pasado y el futuro, esforzándose por preservar los valores que definen a la familia real al tiempo que se muestra abierto al cambio. El rey, al reflexionar sobre su trayectoria y las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida, vuelve a plantear el tema de la unidad y la necesidad de centrarse en el lenguaje de la unión. Esto adquiere especial relevancia a la luz de los retos contemporáneos, como el cambio climático global, la justicia social y la necesidad de reforzar los lazos internacionales. Charles subraya que cada uno de nosotros debe hacer lo que esté en su mano para crear un futuro mejor
en el que el respeto y la comprensión sean valores fundamentales. Esta filosofía se convierte en un paso importante en el desarrollo de William como líder, dispuesto a aceptar la responsabilidad de ser la voz de su pueblo. Durante el discurso, Charles comparte su conmovedora toma de conciencia de que ya no tiene la fuerza física necesaria para alcanzar todos sus sueños. Habla con franqueza de cómo sus limitaciones médicas le impiden cumplir sus sueños, pero a pesar de ello, su espíritu y su deseo de trabajar por la Commonwealth permanecen inalterables. Este momento cobra aún más importancia para el príncipe Guillermo, que ha observado los cambios en la salud de su padre y se da cuenta de que el tiempo se acaba. Para él, no es solo una cuestión de legado, es una cuestión de amor y apoyo que desea transmitir a sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Es consciente de que cada paso que den en la vida será consecuencia de las lecciones que aprendan de sus padres, y esas lecciones deben estar llenas de inspiración y deseo de cooperación. Sin embargo, a pesar de las limitaciones a las que se enfrenta, el rey muestra un increíble deseo de dejar su huella en la historia y fortalecer los lazos entre las naciones. Sus palabras, llenas de sabiduría y esperanza, se convierten en la luz que marca el camino a seguir. Este impulso inspirará a Guillermo para continuar las tradiciones de su padre, luchar por la unidad y mantener el legado que comparten. El príncipe ve la importancia de unir a la gente, de crear un espacio para el entendimiento y el respeto mutuos frente a los desafíos globales, y esta tarea se está convirtiendo en parte integrante de su viaje real. Así, con el discurso del rey Carlos como telón de fondo, sus palabras, impregnadas de esperanza y sabiduría, se convierten en los cimientos del futuro del príncipe Guillermo. Guillermo comprende que tiene la oportunidad y la necesidad de ampliar este diálogo, de hacer realidad los sueños de su padre. Sus propias experiencias y la sabiduría adquirida a lo largo de la vida le ayudarán a encontrar nuevas formas de alcanzar este objetivo, y está dispuesto a asumir esta responsabilidad. Cada nuevo día es una oportunidad para dar un paso hacia un futuro que esté a la altura de los más altos estándares establecidos por su padre, al tiempo que se adapta a las exigencias de los tiempos modernos. Así pues, el príncipe Guillermo tiene ante sí nuevos horizontes que le aguardan. Es una oportunidad no solo de convertirse en la voz de su generación, sino de llevar el legado de su familia a una nueva era en la que los principios de unidad y respeto serán la clave. Sabe que de su empeño dependerá que los lazos creados entre las naciones sean fuertes y fiables, y que pueda cambiar la imagen de la monarquía ante la sociedad. El príncipe está dispuesto a asumir retos y a utilizar sus capacidades únicas para influir en la vida de las personas, inspirándolas para superar juntos los desafíos y luchar por un futuro mejor. Los acontecimientos de hoy en torno a la familia real, en particular las palabras del rey Carlos, plantean sin duda cuestiones importantes y profundas que no tienen que ver solo con la monarquía, sino con la sociedad en su conjunto. Hemos sido testigos no solo de ceremonias y discursos, sino de francas reflexiones sobre lo difícil que es sobrellevar la carga de la responsabilidad, especialmente cuando la salud falla y la edad se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de deseos largamente acariciados. Cuando el rey habla de su deseo de visitar los 56 países de la Commonwealth, no es solo un homenaje o un deseo formal. Es una profunda ambición personal basada en su conexión con cada una de estas naciones. Sus palabras de que ninguno de nosotros puede cambiar el pasado subrayan la importancia de las lecciones que aprendemos de la historia. Es una llamada a la responsabilidad, tanto hacia nosotros mismos como hacia las generaciones futuras. No solo habla de nuestras propias esperanzas, sino que pide al mundo que reconozca su papel en la construcción de un futuro mejor. El príncipe Guillermo, que sin duda asumirá aún más responsabilidades en un futuro próximo, se encuentra en una situación difícil. Debe equilibrar el respeto a las tradiciones que dejó su padre con la necesidad de adaptarse a un mundo que cambia rápidamente. Puede ser una tarea difícil, sobre todo teniendo en cuenta los recientes escándalos y las tensas relaciones en el seno de la familia real. Todo este contexto añade tensión a su papel como futuro monarca. En cuanto a nuestra percepción de estos acontecimientos, deberían animarnos a pensar en cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Mientras la familia real se enfrenta a desafíos, ¿cómo deberíamos responder nosotros como ciudadanos de a pie a los retos a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana? ¿Necesitamos reexaminar nuestros valores, buscar la unidad y el respeto en nuestras comunidades? Estas preguntas son especialmente pertinentes en nuestro acelerado mundo, en el que cada día surgen nuevos retos y amenazas.
Sin embargo, la historia demuestra que es en los momentos difíciles cuando podemos encontrar fuerza y esperanza si trabajamos juntos. El rey Carlos hace un llamamiento a la comunicación y al entendimiento, que puede servirnos de inspiración a todos. Te animo a que dejes tus opiniones en los comentarios. ¿Qué te parecen las palabras del rey? ¿Crees que el príncipe Guillermo puede ser el tipo de líder que la familia real y la Commonwealth necesitan? Comparte tus pensamientos y observaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas las novedades sobre la familia real y danos un like. Tus comentarios y tu apoyo son muy importantes para nosotros. Mantengamos juntos esta conversación, porque tu opinión importa mucho.